alguna extraña coincidencia tienen los números con los conceptos. Punto sobresaliente de la aportación de Alfredo Palacio: la lucha nacionalista nunca extemporánea contra las transnacionales y su voracidad. También el haber inaugurado un futuro legal, aunque todavía tiene que lo legal buscar la salida real con relación a los fondos del excedente del petróleo y su siembra en favor del desarrollo, productividad, cultura, ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología fueron mimadas por Palacio. Las barreras para acceder a sus fondos continúan por caminos enmarañados y esperando se consigan finalmente. Sin embargo, el crédito inicial sobre este punto hay que darlo al presidente Palacio. Terminar los períodos son una oportunidad para escribir. También lo son determinadas crisis. Tanto el vicepresidente Blasco Peña Herrera como el presidente Febres Cordero editaron libros tras la crisis de Taura. Cuando Yamil Mahuad abandonó el poder, su ministro de gobierno, Vladimiro Álvarez Grau, escribió El poder detrás de los ponchos, un libro importante que narra los entretelones de ese crítico momento. El término de los períodos a veces deslumbra, o más comúnmente achica el juicio. Por ello es altamente plausible escribir tras el gobierno, porque lo escrito, escrito queda. 10 años de Tony Blair no dejaron solo su polémica solidaridad con Bush en la guerra del Irak. Su saldo también fue la pacificación de Irlanda y su hot temper pelirrojo en una guerra civil de decenios entre católicos y protestantes. Dejó también una estabilidad económica cierta. Pero Tony Blair, convertido al catolicismo al dejar el poder, debe escribir sobre su década de gobierno para que el juicio de la historia no maltrate unilateralmente su gestión. El juicio certero de la historia debe, para ser justo, leudar con el reloj, y jamás al hombre se lo ha de sacar de su tiempo al momento de juzgarlo. Como el buen pan, el juicio de la historia debe leudar previo al horno del tiempo. El libro de Alfredo Palacio contribuye fuertemente a ese fermento y leudo que sólo la palabra escrita sirve y otorga para la historiografía, politología y reflexión que la oralidad desvía. La firma y rúbrica del autor del libro que presentamos para nada encubre su letra empinada y de espiga como en la ojiva, intentando rascar infinitos. Su equilibrio sin dejar inclinaciones sugiere equilibrio también entre la introversión y su rico lenguaje inmanente, y la extroversión y su opción indispensable para comunicarse. 3 y quizá 4 guirnaldas en la rúbrica simbolizan el lenguaje de la quimera y la utopía que deslizan a la palabra al filo de lo imaginario. Alertan del espíritu a favor de las ideas del autor. Hay un solo rasgo que se dispara hacia las profundidades del papel. Los grafólogos presagian una que otra tribulación con los pesimismos y las cosas de la vida cuando los rasgos se cargan hacia abajo y al abismo del papel. Pero el balance tiene saldo abierto a favor, porque 4 líneas aéreas disparan hacia arriba del papel. En esa firma, una personalidad hacia el optimismo como para exorcizar los avatares y anatemas del destino. No ha sido mi propósito poner en el diván al libro del presidente Palacio, lo que vale decir poner al cardiólogo en manos del psiquiatra. Para nada. Solo asomarme con ojo observador a una contribución clave de la historia reciente del Ecuador, eso sí en el marco de salpicar apostillas sobre la personalidad que la letra no oculta de su autor.
Escribir para los gobernantes les da un agregado notorio a su futuro. Gustavo Noboa Bejarano, al terminar su período, publicó un libro de su gestión, a manera de rendición de cuentas, libro elegante y bien editado, dando cuenta de los pasos de su gestión y de la recuperación del honor tras el feriado bancario. Sintiéndose con razón perseguido, escribió hace poco otro libro, Corrupción judicial y judicialización de la política, en donde recopila editoriales a favor y críticas de su ejercicio político. Winston Churchill, con su obra La guerra de los Boer, con lo cual, entre otras, recibió el Nobel de Literatura, es uno de los gobernantes escritores. Los estadistas deben escribir, no solo gobernar. Quizás uno de los rasgos que distingue a un gobernante de un estadista es precisamente esto, la palabra escrita. Coincido con el rector Ortega Maldonado en su observante visión de la diferencia de estos dos cruciales términos. Gracias a que Rodrigo Borja dejó la presidencia, la Enciclopedia de la Política y otros libros han salido a la luz. El libro Ecuador, Soberanía y Democracia, Siembra Fecunda, es un libro de actas, honesto, lúcido, de un presidente que quiere, aparte de su paso por la primera magistratura, dejar en imprenta la impronta académica de profesor universitario y escritor. No tiene la traza del libro del presidente Velasco Ibarra, tras su primer periodo, Conciencia o Barbarie, libro polémico y querulante, más allá de la tempestad de su personalidad. En Palacio el litigio queda rezagado ante reflexiones serenas, aunque firmes, sobre su ejercicio presidencial. Esa altísima jerarquía tan idolatrada, pero sin ambivalencias, tan satanizada, la de la presidencia de la República, en esta nación en donde las insurrecciones han sido tan rebeldes como altisonantes, tan sinceras, pero tan inmaduras para defenestrar presidentes a raudales, hace pensar que nadie con sentido común quiera ser presidente del Ecuador. Pero el sentido común podrá ser también mediocridad, según José Ingenieros en su libro ya clásico El hombre mediocre. Omisión en tiempos de crisis es traición, diría el libertador Bolívar. Por tanto, convenía que Palacio acepte superar el antinómico sentido común y sea habitante del Palacio de Gobierno. Aurelio Mosquera, presidente del Ecuador y médico, murió antes de su primer año de gobierno. Como Juan Pablo I, reinó menos de un mes en el Vaticano. Palacio González sobrevive gracias a su corazón fuerte, bien tratado y medicado por la cardiología. Asiste hoy a su nueva época, la aureolada condición de expresidente, aunque para unos cuantos la venganza empuja a las cortes la vilipendiada condición de exgobernante. Nuevos derroteros le esperan al doctor Alfredo Palacio. Yo le decía en persona al expresidente Jimmy Carter, cuando inaugurara en México una cita internacional a través de su fundación humanitaria, que lucha contra la oncocercosis, que también azota en Ecuador a esmeraldas, que jamás él, Carter, tuvo tanta popularidad como presidente cuanto en su exitosa expresidencia. La sonrisa de Carter asintió afirmativamente a mi humor a quemarropa. Tampoco Al Gore hubiera sido tan popular como presidente electo, aunque jamás ratificado por los notables del colegio electoral norteamericano, tampoco por la Florida de Ted Bush, tampoco como vicepresidente de Clinton, como lo es ahora en calidad de activista ambientalista y su verdad incómoda.